No es fácil, después de tantas charlas maravillosas que hemos tenido a lo largo de muchísimo tiempo, venir a suplantar a nuestro hermano Ricardo. Pero como dije anteriormente, nosotros tenemos el mismo espíritu. El espíritu que mora en él es el que mora en mí, es el que mora en Roberto, en Nairita, en Cecilia, en Antonieta, en Jairo y en cada uno de sus hijos. Es el mismo espíritu. Así que lo único que tenemos que estar es dispuestos a que Él nos hable y que nos guíe. Entonces aquí estoy. Señor ha puesto su paz en mí, en realidad ha puesto mucha paz, de lo cual me gozo y le agradezco porque de eso se trata de venir a atender lo que Él es, ¿no? Así que estamos en un proceso maravilloso todos, sus hijos, y estamos dispuestos. Y si nosotros estamos conectados de esta mañana, pienso que no es por quedar bien con unos ni con otros, sino que pienso que es en la búsqueda y el escuchar la verdad del Señor. Eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos trae todos los días domingos a poder abrir nuestro micrófono y poder hablar y poder testimoniar de lo que el Señor hace, ¿no? Así que bueno, el Señor es maravilloso. Nuevamente el Señor es, a veces me quedo sin palabras para poder expresar lo que Él es, ¿no? Y realmente solamente hay una verdad, y nosotros, el hombre, el ser humano, lo que hace y lo que hace hasta ahora y lo que ha hecho por siempre, es buscar esa verdad. Todos hemos estado buscando la verdad. Y esta limitadísima sabiduría humana, imagínense tratando de descubrir la existencia de Dios, su naturaleza, tratando de saber del universo y tratando de saber del bien y del mal. ¿Y a qué nos lleva este tratar de entender y de saber con nuestra mente humana? ¿A dónde? Todos sabemos a dónde nos lleva al fracaso. Por eso el mundo está como está, en fracaso. Justamente porque la sabiduría humana y la filosofía humana tratando de entender y de buscar las cosas de Dios. Y cada uno tratando de buscar su verdad. Cada uno cree tener la verdad, ¿no? Esta es la mía, esta es la tuya. No, esa es la verdad humana. Esa es la verdad humana. Pero ¿qué tal si empezamos a discernir lo que el Señor nos dice en su palabra maravillosa, ¿no? Entonces, realmente la tarea para el hombre es demasiado complicada humanamente. No lo va a poder hacer. Y el Señor realmente no es nada complicado, es totalmente lo contrario. El Señor es demasiado sencillo y por eso nosotros no lo podemos entender. Porque nos gustan las cosas complicadas. A los seres humanos es así. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, y en Juan 8:32, dice algo demasiado importante, demasiado importante. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad está hablando? Pues cada uno cree tener la verdad, ¿no? Pero yo ya la tengo. En realidad tenemos esa verdad y en realidad estoy viviendo en la libertad que el Señor me está trayendo en su palabra, en este versículo maravilloso. Estoy en eso. Y en Juan 8:36 dice algo demasiado importante también. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Miren estos dos versículos pequeños, pero potentes. Porque aquí está, pienso yo, todo lo que el Señor nos quiere revelar.
en toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí habla de verdad, habla de libertad, y ya nos dice quién es esa verdad y quién es esa libertad. Y nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay para dónde correr, no hay que ir a buscar en filosofías humanas, no hay que ir a buscar en las iglesias, no hay que ir a buscar en la religión, hay que venir aquí, a la palabra con revelación, pero a la palabra con revelación. Entonces, es demasiado sencillo lo que el Señor nos pone, pero nosotros lo estamos entendiendo y lo estamos procesando. Esa es la gran pregunta que quisiera que todos nosotros nos hagamos, ¿no? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, ese vivir libertad, ese vivir verdad, hay que entenderlo, pero ¿para qué? Para vivir semejanza, que es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Hacernos semejantes a Jesús. Pero si nosotros no entendemos, ¿cuándo vamos nosotros a ser semejantes? Nunca. Esa semejanza no va a venir, porque no estamos entendiendo lo básico, lo esencial, el extracto de lo que el Señor nos quiere dar, nos quiere compartir. Entonces, qué importante es para nosotros aprender a escuchar y aprender a caminar y a dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Es demasiado importantísimo. Entonces, pero para que esto pase, definitivamente tiene que haber una renovación. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado a través de Ricardo? ¿Cuántas veces en que tenemos que renovar nuestra mente? ¿Cuántas? Creo que todos los días domingos. ¿Sí? Entonces, si no entramos en esa renovación, difícilmente nosotros vamos a entender. Porque con la mente humana nunca voy a entender las cosas de Dios. Acuérdense, en la palabra dice, justamente, mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son los tuyos. Para poder entenderle y entrar en el camino, tiene que haber una renovación. Si eso no hay, nunca vamos a expresar lo que Dios quiere que expresemos. Para el ser humano, la palabra verdad es vaga y es muy subjetiva. Por eso es que cuando Jesús le dijo a Poncio Pilatos, que en ese tiempo era gobernador del pueblo romano en Jerusalén, y Jesús se presenta, pues le presenta, ¿no?, al pecador, a Jesús, y le dice, Jesús le dice, yo para esto he venido, para dar testimonio, para hacer la evidencia de la verdad. Qué tremendas palabras. Y el pobre Poncio Pilato, sin entendimiento, lógicamente, con su humanidad, le dice, ¿verdad? Le dice, ¿y qué es verdad? Las palabras de Poncio Pilato. Entonces nosotros, igual, ¿no? ¿Qué es verdad? Y nosotros, si vamos a los diccionarios humanos, verdad es una cosa subjetiva a la persona. Es algo que alguien cree que eso es cierto. ¿Cuántos hay fuera que están creyendo en mentira? Y que están creyendo en que lo que les predican es verdad y es cierto. ¿Cuántos? Un ciego guiando a otros ciegos y definitivamente al hoyo, ¿no? Mientras nosotros sigamos en esos conceptos, nosotros nunca vamos a estar anclados
nunca vamos a estar anclados al Señor y a esta verdad y a Dios. Nunca vamos a a crecer nosotros en la semejanza de Jesús. Y el propósito de Dios es traernos a vivir semejanza con Jesús, pero no cuando yo me muera. Ahora es el tiempo, cuando yo estoy aquí. Aunque a nosotros humanamente nos parece imposible, ¿no? No, si Jesús es Jesús, yo no soy como Jesús. La religión es lo que nos dice eso. Yo semejante a Jesús, imposible, Él es Dios, ¿no? Pero el Señor no dice eso. El Señor habla y dice que nos quiere hacer semejantes a su Hijo. Entonces, entender esta verdad y este propósito del Señor para mí, para cada uno de nosotros es esencial, es vital. Y esa semejanza de Él, esa semejanza tiene que ser vivencial. Tenemos que vivirlo. Entonces, pero para vivir esa semejanza, ¿qué tenemos que hacer? Hay que vivir verdad. Entonces, primerito hay que quitarse el concepto de qué es verdad para mí y venir a los conceptos de quién es la verdad. Venir a lo que el Señor nos dice, ¿sí? Y empezar la renovación de esa palabra en nuestro corazón. Si es que no renovamos nuestra mente, si no es renovada, vamos a estar en unas lindas charlas dominicales todos los días domingos, o todos los días jueves, o los miércoles, o los martes, todos los días. Pero nunca va a haber esa vivencia de la que el Señor me promete aquí en la palabra. Nunca va a haber. Entonces, ¿qué implica la palabra verdad? ¿Sí? ¿Qué representa la palabra verdad? Tenemos que empezar realmente por las declaraciones que Dios hace al respecto. Y la más relevante, importante y significativa para todos nosotros está en Juan. ¿Sí? Justamente aquí en la palabra. El capítulo de Juan 14, todo el capítulo de Juan 14 está repleto de tesoros para nosotros. Repleto. Nos habla maravillosamente. Cógenlo, véanlo, mírenlo. Pídanle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación para poder asimilar todo lo que Él nos dice. Pero en el 14:6, específicamente, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dice, yo soy la verdad. Él no dijo, yo tengo la verdad. Él no dijo, yo sé la verdad. Nada de eso dijo. Dijo, yo soy la verdad. Entonces, pero la pregunta es, ¿hay manera humana de comprender esto? Eso es imposible de comprender humanamente, nunca vamos a entender. Pero el Espíritu Santo, dice nuestro Padre, el Espíritu Santo nos ha sido dado para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Para eso nos fue el Espíritu Santo y por eso es importantísimo que cuando vengamos nosotros a la palabra, vengamos con esos ojos y con ese alumbramiento de esa luz maravillosa. Pero si eso no existe en nosotros, nunca vamos a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, nunca. Entonces, si nosotros estamos escuchando intelectualmente, ¿estamos realmente nosotros negándonos esos servicios divinos que nos van a nosotros a habilitar para vivir lo que Cristo es? Y negándonos nosotros mismos y buscando verdad en otro lado. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón, ¿sí? Y permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo de revelación, de hacerme entender, entonces ahí sí nosotros vamos a estar provistos de esa revelación que tanto el Señor anhela para nosotros.
Y esa revelación nos va a permitir ver de qué está hablando Jesús cuando dice, yo soy la verdad. ¿Sí? Entonces, nuestra comprensión opera en función de lo que nosotros comprobamos, porque así es el ser humano también, de lo que nosotros podamos vivir, ¿sí? Eso es de lo que nosotros podamos experimentar en nosotros mismos. Entonces, es muy importante, porque Él, nuestro Padre, no quiere que nuestra fe o confianza en Él estén fundados en hipótesis, así como somos campeones los humanos, ¿no? Filosofías. ¿Cuántos libros de filosofía hay por ahí? Entonces, Él quiere que esté basada en su capacidad, en su poder. Y esto está en 1 Corintios 2:5. ¿Sí? El Señor nos habla ya en su palabra maravillosa. Y en 1 Corintios 2:5 dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué maravilloso. Ya nos está abriendo los ojos, ya nos está enseñando. Qué maravilloso. Entonces, pero ahí viene la gran pregunta mía, ¿no? Y digo, pero ¿cómo puede estar mi fe basada en el poder de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, la gran respuesta es, porque tú vives lo que Él es capaz de hacer en ti cuando tú le crees a Él. Por eso. Y allí no hay cómo no tener evidencia realmente de esa verdad del Señor en mí. Esto nos lleva también a Juan, al capítulo de Juan 9, nos lleva un poco a la historia de lo que le pasó al ciego de nacimiento con Jesús. Todos recordamos esa historia, ¿no? Tan comentada. Este muchacho ya grande había nacido ciego, nunca había visto nada, nunca había visto la luz, nada. Y entonces, por primera vez, Jesús sana a este ciego. Por primera vez en su existencia tiene uso de sus ojos, tiene uso de su visión y puede ver. Solamente pongámonos un momentito en este escenario en que yo soy el ciego, nací ciego, y viene una persona después de cuántos años y abre mis ojos. ¿Cómo me sentiría yo al ver lo espectacular de la creación del Señor? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Y qué pasó después? Bueno, todos sabemos. La religión de ese entonces, los fariseos, vienen en contra de eso y empiezan a argumentar, ¿no? Y dicen, pero nosotros sabemos que Él no viene de Dios. Pero el ciego responde y dice, yo solo sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. Amén. Yo solo sé eso, no sé nada más. Ahora veo. Yo era ciego. Entonces, para nosotros esto es de gran importancia, ¿no? Ahora como hemos pensado, se nos quita la oscuridad y entra la luz a nuestra vida. Y cuando entra la luz a nuestra vida, ¿qué es lo que uno dice? Yo antes no veía las cosas que ahora puedo ver. Antes no estaba en sintonía, pero ahora mis ojos son abiertos. Ahora veo lo que antes no veía.
ahora puedo no solamente ver y puedo entender el hacer de Dios en mí. Entonces, cuando la luz entra, se va a la oscuridad. Y Cristo es esa luz. Cristo es el que mora en cada uno de nosotros. Esta historia del ciego es muy maravillosa, ¿no? ¿Qué pasó con el ciego? Pues acuérdense, ustedes lo excomulgaron. ¿Y por qué le excomulgaron? ¿Por qué? Por el pecado de tener la evidencia en sí mismo de lo que Dios es capaz de hacer. A la religión no le gustó. No le gustó. ¿Cómo es posible que éste vea? Por ahí no es el camino. La ley no dice eso. ¿Sí ve? Realmente allí está precisamente cómo nosotros venimos a comprender. Y hay que hacer realmente también una distinción muy clara entre revelación y comprensión. Porque después de la revelación viene la comprensión, ¿no? Entonces, cuando tus ojos son abiertos, cuando se te revela la verdad, te permite ver algo que para ti es algo nuevo, algo que no sabía, no lo había visto así, ¿sí? Esa es revelación. Es ajeno a lo que nosotros hemos vivido, pero sí lo podemos ver y por lo tanto podemos encaminar eso y podemos aceptar vivirlo, ¿no? Eso se llama fe. Pero el cumplimiento de eso que Dios te prometió, eso te da entendimiento, porque ahora ya lo has vivido. ¿Sí ven? Primero la revelación, después la comprensión. Ahora lo entiendo, porque el Señor se comprobó en mí. Está comprobándose, me está haciendo vivir lo que Él. Vienen las dos cosas juntas, ¿no? Entonces Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la evidencia de la verdad. Porque su venida a la tierra, ¿qué propósito tuvo? Manifestar quién Dios es. Nunca nadie le ha visto a Dios, pero ¿qué tal a Jesús? Para eso vino Jesús, para poner en evidencia quién era Dios. Entonces, hasta ese momento, desde Adán hasta que Jesús vino a la tierra, los hombres tenían conceptos de Dios, pero jamás lo habían visto. Nunca lo habían visto. Entonces Jesús vino a manifestarlo. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. ¿Sí? Él le ha hecho visible. Entonces, pero nosotros, ¿cómo nos trae a comprender esta verdad? ¿Cómo? Y nosotros seguimos en los conceptos antiguos después de todo lo que se nos revela aquí. ¿Por qué? Porque todavía nuestra mente no está renovada, porque todavía estamos entendiendo con la manera antigua nuestra, con la naturaleza de nacimiento, todavía no se ha quitado de nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar que Jesús es la verdad? ¿Y cómo puedo comprobar que Dios es verdad? ¿Cuántas preguntas de esas no nos hemos hecho durante toda nuestra vida? Y nos seguimos haciendo. Muchas personas siguen en lo mismo, ¿no? La respuesta a esto está en que para nosotros el significado de la palabra verdad, ¿sí? El significado de la palabra verdad está hecho y está dado. Y es que el lenguaje de Dios
Verdad es el lenguaje de Dios para comprometerse conmigo. Eso es verdad. Es lo que Dios me habla. Es lo que Dios me dice. Eso es verdad. Y todo lo que Él habla es verdad. ¿Por qué? Porque no se queda allí, porque Él lo cumple. Y no solamente eso, Él lo sustenta. ¿Qué más evidencias nosotros podemos pedir? ¿No? Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó en el planeta Tierra? Y la luz fue dada, la luz fue hecha. Y hasta que Él diga, se apaga la luz, va a seguir siendo luz. ¿Sí? Por eso en el libro de Hebreos Jesús, que es el verbo, Él sustenta todo lo que existe con la palabra de su poder. Ese es el sustento de Él. Eso hay que traerlo realmente a nuestro corazón, ¿sí? Y meternos el concepto divino de lo que es verdad. Verdad es el lenguaje que Dios me habla para comprometerse conmigo. Esa es la única verdad. Y cuando puedes venir a recibir este concepto de parte de Dios, entonces solamente ahí puedes entrar en entender en el proceso para vivir verdad. Ahí puedo entrar y claro, hay un proceso y nosotros estamos en él, ¿no? Y nosotros estamos en él. Entonces, todo lo que nosotros hemos recibido y todo lo que nosotros hemos vivido, traemos con nosotros, pero en un estado de engaño. Así es como se encuentra el hombre ahí afuera, en un estado de engaño. ¿Y qué es engaño? Engaño es una mentira disfrazada de verdad. Ese es engaño, ¿sí? O presentada como verdad. Y todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos recibido, según nuestras costumbres, eso también es engaño. No es que son nuestras costumbres, así soy, lo que me enseñaron, lo que aprendí y así me quedaré. Estamos engañados. No estamos entrando a verdad. Ejemplo, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero decimos, sí, pero sigo siendo hijo de Adán. Pero ya recibí a Cristo, ya soy un hijo adoptado de Dios. Sí, pero sigo siendo Adán. Qué engaño tan grande. Me incluyo. A mí me enseñaron eso también. Todavía soy humano. Entonces, como soy humano, todavía tengo la mente humana. Entonces, no estoy creyendo nada de lo que acabamos de decir. Nada. Estoy en mi verdad. Y no es así. Entonces, tenemos que sacar eso de nuestra mente, ¿sí? Sacarlo. Cuando estoy en eso, pues sigo siendo sujeto a la ley del pecado y de muerte. Sigo siendo incapaz de vivir lo que Él es. Porque en lugar de vivir esa verdad que es Cristo en mí, en lugar de vivir eso, opera un engaño en nosotros. Y en muchos sigue ese engaño. Creídos como cada uno de nosotros como una verdad. Una mentira disfrazada de verdad. Entonces, cobra demasiada importancia cuando Jesús nos dice que el Espíritu de verdad nos ha sido dado para guiarnos a toda verdad. ¿Quién es el único con la capacidad de sacarnos de nuestro error y de nuestro engaño? El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, verdad es única y exclusivamente lo que Dios me habla para comprometerse conmigo. Eso es verdad. Y tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque tiene que calar en nuestra mente,
¿sí? Entonces, en mí está, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Elijo Babel? ¿Sí? ¿Elijo seguir estando en esa confusión, en toda esa mezcla de cosas en las que la humanidad existe hasta el día de hoy? ¿Qué elijo yo? Esa es la parte que me corresponde a mí. ¿Dónde estoy? ¿Qué elijo hacer? Entonces, si voy a ser hecho a semejanza de Jesús, hecho a la estatura del varón perfecto en mí, ¿sí? Yo lo voy a vivir. Cada uno de ustedes lo van a vivir. Entonces, las cosas ya no pueden seguir siendo como hasta ahora, no. Entonces, yo tengo que definirme ahora y permitirle a Dios que trabaje en mi corazón para que ya no dé entrada más a nada que tenga que ver con el significado de verdad, que no sea realmente Él hablando a mi corazón de lo que es verdad. Entonces, ¿quién es verdad? Verdad es Jesús. Verdad es Cristo. ¿Y cómo se relaciona conmigo? La promesa que Dios ha hecho, ¿cuál es? Hacernos idénticos a Jesús. ¿Lo cree? ¿Lo creemos cada uno de nosotros? Qué difícil, ¿no? Qué difícil creer que yo voy a ser como Jesús es. Pero el Señor lo dice. El Señor lo está diciendo. Y tengo que creerlo. Claro que tengo que creerlo. Porque eso me lleva a verdad, definitivamente. Entonces, Jesús es la verdad de lo que Él, Padre, me ha prometido. Jesús es la verdad en mi vida. No hay otro camino. No existe otro camino. Entonces, hay que recibir esta revelación. Pero el que no lo recibe sigue ajeno, sigue viéndose fuera de esta promesa y de este pacto que Dios hace con cada uno de nosotros. Esta palabra tiene que ser revelada a nosotros. ¿Y quién la tiene que revelar? Pues el Espíritu Santo. ¿Sí? Verdad, miren, verdad es comparativo a la palabra amor. Es comparativo. Y esto es único y exclusivamente un sinónimo de Dios, ¿sí? Y no como lo entendemos humanamente y así con todo el vocabulario. Todo el vocabulario tiene que ser renovado en nuestra mente, porque no es lo que está escrito en el diccionario del hombre. El significado no es ese. Acuérdense que hay un idioma para poder entender las cosas del espíritu. Un idioma espiritual, ¿no? Es un idioma también. Tengo que venir con esa mente a poder entender. Y el único que tiene esa capacidad, el Espíritu. Entonces, de hecho, nuestro crecimiento en la semejanza de Jesús es acorde a la renovación de nuestro entendimiento. Es acorde a la renovación de nuestro vocabulario, porque es así como nosotros lo entendemos. Sí, pero el mismo Espíritu que te adoptó, con el cual tú naciste de Dios, con el cual tú fuiste sellado en la promesa de ser heredero de Dios, ese mismo Espíritu es el que da testimonio que eres hijo de Dios y es el encargado de guiarte a toda verdad. Es ese Espíritu que da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Pero nuestra parte, o sea, ¿cuál es mi parte en todo esto, no? Y nuestra parte es aprender a participar. Y para poder participar correctamente necesitamos pedirle al Espíritu Santo elaborar este asunto en nuestro corazón, en cada uno de nosotros.
¿Cuál? Que verdad es el lenguaje con el que Dios me dice para comprometerse conmigo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y lo recibimos, lo aceptamos, lo creemos, podemos ver aquí que hay algo muy transformador. Porque en el momento en que entras a vivir esto, ya no puedes darte tú mismo el permiso de escuchar a Dios en otra modalidad. Ya no. ¿Por qué? Porque la única manera de escucharle es Él comprometiéndose contigo. Ha habido veces en que nosotros le escuchamos al Señor en otras modalidades, pero ¿saben qué? Con el espíritu que nosotros ya tenemos y de revelación, decimos nosotros no, no es por allí, es por acá. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el discernimiento, ya conocemos la vocecita del Señor. Ya no nos pueden engañar. Y ya puedo escoger, esto escucho, lo de acá no escucho. Esto leo, lo de acá no leo. ¿Sí ven la diferencia? Eso hace el Espíritu, de verdad, en cada uno de nosotros. Es eso. Entonces, acuérdense ustedes que el Señor nos habla, ¿no? El Señor habla en su palabra. Y a la raza humana, Dios le habló por medio de ángeles, por medio de profetas, y le dio instrucciones, y le dio reglamentos, ¿sí? Pero Él nunca hizo el compromiso de vivificación con ellos. Nunca, porque no había manera de hacerlo en ese entonces. Nunca hubo ese pacto de adopción. Entonces, había que esperar el tiempo en que Jesús viniera, redimiese, nos redimiese para que hubiese regeneración en nosotros. Y ese es nuestro tiempo. ¿Ven que vivimos en el mejor tiempo? ¿Ven que el Señor, su plan maravilloso, desde el principio al fin, todo se ha dado, inclusive ahora? Entonces, luego de esa regeneración, viene una renovación, y ahí es donde entramos ahora nosotros, renovación, renovar nuestro entendimiento. Entonces, en ese tiempo, ¿qué pasó? Dios dio leyes, las leyes dadas por medio de Moisés, ¿sí? Que tenían un fin estas leyes, ¿no? Y todos lo hemos hablado aquí cantidad de veces. Y la ley fue para que el pecado, para enseñarnos que el pecado sea sumamente más pecaminoso. Para eso fue dada la ley. Entonces, en Romanos 7, Pablo nos explica y nos dice, y nos explica el problema en querer guardar la ley, y él nos dice, cuando yo estaba en ese estado, dice, la ley me mató. No robes, no mates, no mientas, no. Podía darse cuenta que nada de lo que decían él era. Entonces la ley le mató. En lugar de traerle a libertad, le mató. Eso es lo que dice. Pero luego dice, yo encontré que había una ley en mis miembros que me gobernaba a mí. Pero cuando llegó el mandamiento, en lugar de ayudarme a vivir, lo que hizo es poner en evidencia la cantidad de codicia que yo traía en mí, que traía yo adentro. Y dice Pablo, y yo la obedecía, ¿sí? Y dice, y por ella morí. Eso es oír humanamente, ¿sí ven? Eso no es oír verdad. Eso es oír ley.
¿Y a dónde nos lleva la ley? A muerte. Entonces, nosotros debemos tener claro que no tenemos que seguir procesando lo que Dios haya dicho humanamente. Ya no. El Espíritu Santo nos advierte y nos dice, la letra mata. ¿Pero de qué letra está hablando? Está hablando de la Escritura. Está hablando de la Escritura. La letra mata. Porque si nos metemos a tratar de hacer por nuestra cuenta lo que está escrito allí, solo vamos a venir y atesorar condenación. Nada más. Porque definitivamente, por mi cuenta, nunca voy a poder hacer nada bien. Nunca. Entonces, hay una gran distinción que es preciso tener claro realmente en nuestros corazones. Antes de que viniera el Espíritu Santo que nos fue dado, el guía a toda verdad, la Escritura en la primera parte ya estaba escrita, ¿sí? Acuérdense, la ley y los profetas, eso ya estaba escrito. Y los estudiosos de esa época, los fariseos, ¿no? Ellos vivían allí metidos en la Escritura, metiéndose de memoria en la letra, la cantaban, la recitaban, pero vaya a ver si es que lo hacían. No podían. Ponían su mejor esfuerzo y no podían cumplirlo, imposible. Entonces, ellos metidos en esa Escritura, tratando de escudriñarla, y Jesús viene y les dice, escudriñen, vayan adelante, sigan, escudriñen la Escritura. Porque ustedes piensan que en ella está la vida eterna, ¿sí? Y les dice, pues están equivocados. En ellas no está la vida eterna. Ellas lo que hacen es dar testimonio de mí, dice Jesús. Yo soy la vida. Miren, qué maravilloso. Entonces, en nuestros corazones tiene que haber esta corrección. La Escritura es maravillosa, ¿sí? Y provista y revelada por el Espíritu Santo. Es Escritura. Nos habla y nos lleva a verdad, ¿sí? La Escritura es el compromiso que Dios hace conmigo. Otro asunto relacionado con esto es cuando escuchas a Dios hablar. Eso también es un tema complicado para el hombre, ¿no? Que queremos oírle, así como oigo a mi esposo aquí, o alguien hablándome al oído. Eso no sucede porque no me va a hablar con el lenguaje humano. Entonces dice, cuando escuchas a Dios hablar, en Romanos 10 declara que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso dice. Entonces la interpretación humana dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Miren, yo entendí que la Biblia no es un libro de memorias de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no se murió y dejó escrito su memoria. Como cuántos escritores no se mueren y dejan escritos sus memorias. Están muertos. Esas sí son memorias. Pero la Biblia no son memorias de Dios. Porque Él no se murió. ¿Sí? Él está vivo. Él está presente. Él habla su palabra. Él habla. Esa es la tremenda diferencia. Jesús no dijo que lo que escribieron los profetas es espíritu y es vida. Jesús no dijo que las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús dijo, las palabras, yo soy espíritu y soy vida. No dijo lo que fueron interpretados por los profetas y escribieron son espíritu y son vida. No, yo soy espíritu. Mis palabras son espíritu y soy vida. Yo estoy vivo. Yo soy el que tengo que hablar. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Ayer, hoy,
por todos los siglos. Él no cambia. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? A memorizar la Escritura, a recitar la Escritura, a organizar la Escritura, y a repetirle y a decirle a Dios, pero ¿sabe para qué? Para reclamarle. Reclamarle, ¿por qué no me está cumpliendo tal cosa? Si tu palabra dice esto, tú no me has cumplido. Mire, reclamándole a Él. Para eso aprendemos la palabra nosotros. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos la Escritura en nuestro intelecto. Es maravilloso. Qué bueno. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo la haga verdad, solamente va a ser letra. Solamente es letra. La palabra está viva. La palabra es viva y eficaz y penetra hasta el fondo de mi corazón y divide el alma del espíritu. Eso es lo que tenemos que permitir que el Señor haga en mí, que esa palabra entre al fondo de mi corazón y divida en mi alma, en mi espíritu, y empiece a entender ya no con mi alma, ya no con mi intelecto, sino que haya esa división y que empiece a entender en el espíritu. Qué maravilloso. Ahí es otra cosa. Esa es otra dimensión. Entonces, ese producto de recibir esa verdad que el Señor nos promete, esa verdad divina, eso ya nos coloca en un estado de expectativa, en un estado de cumplimiento. O sea, cuando Dios te habla, tu espíritu entra en la acción de gracias. Miren la diferencia. No entra el por qué. No me has dado, no me has hecho, no. Entra a decir gracias. Cambia la palabra por qué en gracias, independientemente del caso que sea. Independientemente por el problema que estemos pasando, por la situación extrema que estamos pasando. Cambiamos ese el por qué a gracias, ¿sí? Y eso nos crea una expectativa, ¿sí? De esperar a que Él lo haga realidad en mí. Y no solo lo que lo haga realidad, sino que lo perfeccione hasta la semejanza con Jesús. Lo que Él dice en su palabra. Pero tenemos que meternos bien en nuestro entendimiento que verdad es el lenguaje de Dios para comprometerse conmigo. Es lo que Él habla a tu espíritu. Eso es verdad. Entonces, cuando la fe divina opera, no nos pasa lo que a Tomás le pasó. No nos pasa lo que a Tomás le pasó. Todos ustedes se acuerdan lo que le pasó a Tomás. Todos conocemos el asunto de Tomás. El asunto de Tomás era un estado de una condición humana donde él era mucho más sincero que los demás, porque él dijo, no puedo creer. Él sí fue sincero y dijo, no puedo creer. Los otros 11 tampoco creyeron en su oportunidad, no creyeron. Pero él dijo, no puedo creer. Esa evidencia se hizo notoria en los 11, ¿sí? Los 11 dice la Biblia que también no le creyeron. Pero esa es una condición humana, normal, ¿no? Claro, es humana. Pero ahora Jesús se presenta y rompe ese esquema. Y le dice, pero a Tomás le cuentan y le dicen, es que él era Jesús. Es que en el camino a Emaús se nos presentó y es él. Y Tomás, ¿qué dice? No puedo creer. Eso dice. ¿Y qué hace Jesús con esta declaración de Tomás? Jesús viene y le dice a Tomás, aquí está mi mano, aquí está mi costado. Y Jesús le dice, y sé creyente. Mire, ya te enseñé, ya te mostré, ahora sé creyente. Eso es lo que nos dice a nosotros también. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha mostrado en nuestra vida? ¿Cuántas cosas nos ha enseñado?
¿Cuánta evidencia tenemos de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Cuánta? Yo, todas las evidencias de mi vida, todas. Porque no puedo decir que ninguna no es de Él, toda ha venido de Él. La evidencia de que Él ha estado presente en toda mi vida. Aun cuando no lo conocía, Él estuvo presente. No se diga aún cuando ya lo conozco, ya sé quién es. Me dice, sé creyente. Es lo único que el Señor nos pide. Crean, sean creyentes. Entonces, nosotros tenemos que disponernos a vivir esa santificación, permitiendo que Él nos quite todos los conceptos internos de lo que es verdad y lo que no es verdad. Y así realmente avanzar en este proceso. Pero si nosotros no nos disponemos a vivir esto, nunca podremos avanzar. Nos quedaremos tomando leche, así como el niño chiquito, ¿no? Siempre bebiendo leche. O sea, nos vamos a quedar en un estado de enanez. Nunca vamos a crecer. Siempre en lo mismo, de aquí no salgo, no, con esto estoy conforme, así es. ¿Por qué? Porque no creemos. No estamos tomando esta palabra maravillosa y la estoy guardando en mí, la estoy recibiendo, la estoy haciendo mía y la estoy dejando que Él haga en mí de acuerdo a su propósito. Y el único que nos va a llegar a guiarnos en este camino maravilloso y a vivir esta verdad, definitivamente es el Espíritu Santo. No hay otro camino, no hay otra persona que nos puede llevar a verdad. No es el pastor que me va a llevar a verdad. No es ninguno de los hermanos que están aquí. No. Es el Espíritu Santo revelándose a mí, a través de quien Él quiera revelarse. Pero me va a traer a mí a verdad. Me va a traer a eso. El saber que nosotros contamos con ese guiador que me lleva a toda la verdad, que es el Espíritu Santo, es esencial. Si yo no me creo todavía esa maravillosa verdad, entonces voy a estar buscando en cualquier otra parte que alguien me guíe a verdad. Pero si yo tengo conmigo el Espíritu Santo, amén. Amén. Vamos a dejarnos guiar por ese Espíritu maravilloso. La práctica de vivir esto, de vivir esta verdad, es que en tu espíritu estemos nosotros dispuestos a escuchar verdad, a escucharle a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Para todo, que ya no estemos actuando internamente, usando a Dios como último recurso. Pues como yo no sé qué hacer, entonces voy con Dios. A ver, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? A mí, a cada momento les cuento, a cada instante. Me voy por un lado, me voy por otro lado, tratando de hacer las cosas y después me acuerdo de Dios, ¿verdad? Y digo, ¡ah! Pero qué tonta, pero el recurso estaba ahí. ¿Yo por qué quise hacer en mí? Yo no puedo. ¿Y qué creen que pasaba? Fracaso total. Hasta cuando yo venía y decía, Señor, ahora te doy el espacio. Ahora entendí, sí. Y me trae paz. Esa es la cuestión, que cuando eso pasa, me trae paz. Entonces ahí yo entiendo que esa paz que me trajo a descansar y a saber que eso está en manos de Él, Él lo va a resolver. Y lo va a resolver de acuerdo a lo que Él crea conveniente, no de acuerdo a lo que yo quiera. Y esto lo voy a lograr. El Señor dice, no es por allí, eso no te conviene. Entonces ahí es cuando cuelgo los brazos y digo, Señor, amén. Perdón y gracias por traerme a verdad, por regresarme nuevamente a esa verdad maravillosa. Todos los días me jalo, todos los días. Este tema realmente lo quería compartir porque pienso que luchamos todos con este tema, ¿no? Y yo he luchado mucho, pero este último tiempo ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo en que el Señor, yo le estoy permitiendo a Él que Él haga en mí lo que, imagínense si yo le hubiese permitido que haga en mí cuando era jovencita lo que Él tenía que hacer. Maravilloso, ¿no? Imagínense que nuestros hijos estuviesen permitiéndole a Él en su juventud que Él haga y conociendo esta verdad,
Qué maravilloso, ¿no? Y lo digo por mí también, nuestros hijos, ¿dónde están? Nosotros somos puras personas mayores acá. ¿Y dónde están ellos? Y lo digo por mí. Y yo digo, ¿cuánta cosa me hubiese ahorrado si desde la juventud yo hubiese permitido, hubiese abierto mi corazón y dejar que el Señor trabaje en mí? Pero no, con mis conceptos humanos, queriendo resolver lo que yo no podía resolver. Y el Señor enseñándome con amor, ¿no? Amor, porque el Señor es puro amor. Enseñándome, no es por aquí, no es por aquí. Si yo hago las cosas por mí mismo, sin guianza, entonces, ¿saben qué? No estoy interesado en vivir verdad. Porque ya se nos están dando los conceptos, ¿sí ven? Es una cosa mía, es una cosa interna, es una cosa de permitirle, es una cosa de dejarme, de creer. Bueno, cuando viene a mi memoria, por ejemplo, algo de alguien o de algo, y le doy curso y, y me vuelvo a deprimir por ese algo o por ese alguien, ¿no? Es algo que nos pasa también muchísimo a nosotros. Me vuelvo a enojar, me vuelvo a poner en codicia con malos deseos para esa persona, ¿sí? Y yo digo, ¿y por qué? A mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado muchas veces y digo, ¿pero por qué? Se supone que yo ya le perdoné, ya me olvidé, pero ¿saben qué? Dios no está en el trabajo de borrar las memorias de mí. Eso no se va a borrar, ¿no? Eso va a permanecer allí, ahí se va a quedar. Él no me va a borrar de mi memoria eso. Él está en el trabajo de transformar todo eso en bendición. Ese es el trabajo de él. Entonces, porque nosotros cuando aprendamos a vivir guianza, y guianza es sinónimo de mansedumbre, ser mansos, ¿no? Entonces, dejarse guiar en un estado de mansedumbre, ¿sí? Entonces, nosotros ya no nos vamos a dar licencia de actuar automáticamente, ya no, sino el de recibir, ¿verdad? De recibir, ¿verdad? Ya no, automáticamente ya no. Ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Cristo haciendo las cosas. Es un asunto de creer, es un asunto de permitir y es un asunto de permanecer. Y la verdad es que es maravilloso, es maravilloso. Y empezar a decirle, bueno, Padre, y a creer, ¿no? Decir, bueno, Padre, ya te comprometiste conmigo a poner de tu paz en mí. ¿Y qué más? Paz, amor, fe, mansedumbre. Todo eso Él quiere poner en mí, todo. Entonces, ya te comprometiste conmigo a poner paz. Entonces, se desata una tormenta familiar, ¿no? Una tormenta familiar, algún problemita de finanzas, problemas de salud, normales de todas las familias y de cualquier otra índole. Entonces, yo ya recibí el compromiso, yo ya sé el compromiso del Señor para mí. Pero en medio de toda esta tormenta de cosas, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora? Entonces el Señor me dice, ¿saben qué? Ahí te quiero ver. Entonces, ven la frase del chavo, ¿no? Y ahí te quiero ver. ¿Ahora qué vas a hacer? Entonces, Dios dice que el Espíritu Santo nos va a mostrar las cosas que van a venir y les va a recordar todo lo que yo ya les dije. Entonces, ante ese recordatorio, solo nos queda, ¿qué? Dar gracias. El Señor dice, yo soy tu paz. En medio de la tormenta, yo soy tu paz. Gracias, Señor. Lo creo. Gracias. Aquí estoy. Eso se llama permanecer. Me quedo en ese estado de permanencia, de ver qué es lo que Él hace y todo lo que le hace para mi vida es bueno. Porque Él dice, déjame a mí obrar en ti, no tú, yo en ti.
Entonces, cuando tú vives el cumplimiento de su compromiso contigo, entonces esa verdad, ¿qué pasa con esa verdad? Empiezas a entenderla, empiezas a decir, ah, sí, ahora lo entiendo. Entonces, nosotros somos invitados a vivir luz. Nosotros somos invitados a vivir verdad. Somos invitados a vivir lo que es Él. Somos invitados a dejarnos guiar por Él. Esa es la invitación maravillosa que nos hace nuestro papá. Dispongámonos nosotros realmente a recibir verdad, a vivir verdad y permanecer en ella. Y ese compromiso de Dios que hace conmigo, pues yo se lo recibo. Yo se lo recibo. Y le agradezco realmente porque eso es traerle a uno a la verdadera libertad. Y vivir verdad es vivir ese compromiso y el con qué vivir esa verdad te es dado. ¿Y con qué vivir? Se llama fe. La fe de Dios. La fe obra en amor y por el amor que Dios es. Ese es nuestro Padre maravilloso. Ese es nuestro Padre de amor. Eso es lo que el Señor es y a lo que nosotros somos invitados. Entonces no olvidemos que verdad es lo que Dios me habla para comprometerse conmigo. Espero que ustedes lo asimilen, lo crean y que inviten al Espíritu Santo para que siga discerniendo uno la palabra en el contexto espiritual y que siga siendo vida en nosotros.